Buenos días, estamos aquí reunidos para abordar el tema de muerte y duelo con... Valentina Rivas, tengo 21 años y estudio Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana. Bueno, Ale, cuéntame, según tus creencias, ¿qué significa para ti la muerte? Pues bueno, esa pregunta es complicada porque, digamos, a lo largo de mi vida como que mi familia no ha sido muy religiosa, pues digamos, por parte de mamá sí son católicos, pero por ejemplo mi papá es ateo, entonces como siempre se nos ha dado la opción como, pues usted verá si va a misa el fin de semana y si no quiere, pues no vaya. Entonces yo no me crié como muy religiosa, entonces no me crié muy cerca de eso, digamos hice la primera comunión y así, pero no volví a misa. Y entonces como que era una pregunta que yo no lo pensaba mucho, digamos, yo sí pienso que hay un Dios y así, pero no lo veo como el cielo y el infierno, entonces como que no le daba muchas vueltas al asunto. Pero pues por motivos que vamos a hablar más adelante, digamos, para mí fue necesario empezar a creer que había algo más allá de la muerte. Entonces pues yo empecé como a pensar como que uno no puede dejar de existir y ya. Entonces es una pregunta que todavía estoy como tratando de resolver. Claro. Sí siento y sí pienso que debe haber algo más, pero ¿qué es? Ni idea. No tienes idea, claro, vale. Bueno, entonces, ¿cuántas personas has perdido a lo largo de tu vida y quién fue la persona más significativa que has perdido? Bueno, digamos cuando era pequeña, mis abuelos por parte de papá, por parte paterna, fallecieron ambos como con diferencia de un año. Pero pues, bueno, sí, es difícil perder a los abuelos y todo. Y ya después cuando tenía 18 años, o sea, en el 2000, eso fue en octubre del 2016, fallecieron tanto mi abuela de parte materna como mi hermano. Entonces esas fueron las dos pérdidas más significativas para mí, sobre todo pues mi hermano porque simplemente éramos muy unidos y mi abuela por parte materna siempre había vivido conmigo, Claro. toda la vida con nosotros, entonces era también como una segunda mamá. Entonces esas dos pérdidas fueron muy difíciles y sin embargo la más difícil de esas dos fue la de mi hermano. Ya. Entonces me dijiste que esta pérdida ocurrió hace cuánto? Octubre del 2016, bueno, vamos por ahí 2 años y medio. 2 años y medio, sí, bueno. Vale, entonces cuéntame, físicamente, ¿qué sentiste cuando esta persona murió? ¿Cuando tu hermano murió o cuando tu abuelo murió? Pues fueron muertes muy distintas, porque la de mi abuela fue por causas naturales, pero la de mi hermano no. Y pues él solo me llevaba 5 años de diferencia, él tenía 24 años en el momento. Entonces digamos, cuando la de mi abuela yo sentí cierto alivio, Claro. porque ella llevaba un mes hospitalizada después de un infarto. Entonces ella ya estaba entubada y no era consciente, y entonces digamos que yo sentí un cierto alivio porque mi abuela era una persona muy animada y yo sé que yo hubiera detestado estar en esa situación. Entonces cuando pasó, como que obviamente la tristeza, ya no tenía a mi ser querido, pero yo no me sentía como tan mal, tan afectada como con la muerte de mi hermano, que simplemente era como un evento que no entendía. Entonces en lo físico, en el momento en el que como que me di cuenta, no, eso fueron unos nervios, yo temblaba, yo sudaba, bueno, de todo, pero en el momento en el que ya me tocó afrontar que era verdad, que fue en el momento en el que pudimos ver el cuerpo, porque antes de eso yo me lo negaba. Claro. Mis papás y yo éramos como, no, eso es mentira, ese no es, pero luego terminó que sí. Uy, en ese momento yo sentía como un vacío gigantesco en el pecho, me dolía muy duro el pecho y me costaba mucho respirar. Y como estaba llorando tanto, era como, yo sentía que era como un ataque de ansiedad, yo sentía que me estaba quedando sin aire, como que me ahogaba en ese momento. Y obviamente eso se aminoró, pero digamos el dolor en el pecho, el sentimiento en el pecho me duró varios días después del evento. Después del evento. Y por ejemplo, fisiológicamente, como decirte que no, me enfermé, me dio una virosis, me dio algo así, ¿te ocurrió? Sí, me ocurrió. Y me ocurrió durante meses. Yo pues siempre he sido una persona de contextura delgada, muy delgada, pero pues dentro de lo normal. Pero cuando sucedió lo de mi hermano, los primeros días simplemente era como que yo no podía comer, yo no pensaba, para mí la comida como que no existía. No te daba hambre. No me daba hambre. Y entonces los primeros días era cuestión de que no me daba hambre, a mí me brindaban comida y yo no quería. Y ya después, pues obviamente me tocó volver a mi rutina.
Y me empecé a dar cuenta que en la rutina empecé a comer muy poco. Pero era porque yo estaba comiendo y la comida no me pasaba, era como de un momento a otro ya me dejaba de dar hambre y si seguía comiendo, vomitaba. Entonces era como una cuestión de que yo sentía que como que comía de más, como que me llenaba más, entonces no podía. Y en serio no podía, y yo a veces intentaba y yo sabía que no estaba comiendo mucho, entonces yo lo intentaba, pero cuando me empezaba a sobrepasar, o sea que yo ya me sentía llena, siempre me pasaba, entonces como que simplemente un tiempo dejé de intentarlo y era como comía y cuando me llenaba paraba y entonces adelgazaba un resto. Sí. Y como estuve así varios meses, luego me empezó, o sea, pues tuve todo un proceso de recuperación y todo, y pues ahorita, digamos hoy en día, 2 años y medio después, es algo que uno no puede volver a comer al ritmo de antes, de un día para otro. O sea, porque simplemente tu cuerpo se acostumbró a comer muy poquito. Claro. Entonces, digamos, hoy en día es algo que todavía yo cada vez, como cada tantos meses estoy empezando a comer ya más. Pero no es algo que como que pude hacer de una como, uy, no, ya, sírvame la bandeja paisa, me la como ya. Ay, vale. Cuéntame, y entonces me decías que, o sea, en ese momento no pensabas en la muerte, ¿cierto? Pero cuando sucedió, como que fuiste consciente de que como que estaban muertos, como que se iban a ir a otro lugar. Bueno, con mi abuela tal vez sí, porque como te digo, ella le dio el infarto, estuvo un mes hospitalizada, tuve como todo un mes para asimilar. Yo con mi abuela siento que el duelo empezó desde ese momento, hablando ya de tal de la palabra como duelo, porque con toda la familia nos empezamos como a mentalizar y tras de que los doctores nos dijeron desde muy temprano, o sea, como desde la semana que yo llevaba hospitalizada, ellos nos dijeron que no había nada que hacer, entonces que como que simplemente iban a esperar a que sucediera naturalmente. Lo que pasa es que eso se demoró 3 semanas, fue mucho tiempo, pero yo empecé a hacer mi duelo desde ahí. Entonces digamos que sí era muy duro, pero pues manteníamos pensando que se iba a ir a un lugar mejor y como que iba a estar mejor, que no iba a estar como estaba aquí, que estaba enferma y todo. Pero con mi hermano fue muy diferente porque era rabia. Era una rabia muy grande la que yo sentía porque yo sentía que no era justo, que no era el tiempo, que no era el momento, que le faltaban cosas, todo eso. Entonces como que era más un sentimiento como de rabia y entonces uno no pensaba como, uno no se demoraba tanto tiempo a pensar como ¿dónde está? Sino que uno se ponía a pensar era ¿por qué no está? Porque eso. Entonces era como complicado. Y entonces, ¿consideras que 2 años y medio después ya has afrontado esas muertes? Pues o sea, más o menos. Con la de mi abuela lo siento más. Con la de mi abuela lo siento mucho más y ya la puedo pensar mucho y es feliz hablar y pensar de ella. Con la de mi hermano pues sigo en el proceso. Pero pues a veces es complicado porque es como depende de los días. Sí. O sea, hay días en que uno se levanta y uno dice perfecto, lo tuve en mi vida y fue maravilloso haberlo tenido y hablo de él y me río y uno lo recuerda, pero hay días que no, hay días que son muy difíciles. Entonces yo opino que eso sucede pues porque uno todavía está en el proceso, de pronto ya va a haber un momento donde esos días pues no estén. Claro. Pero pues por ahora no. Ay, bueno, vale. Y entonces, ¿qué te ayudó a ti a recuperarte? Siento como a llegar a ese momento de decir, yo no puedo seguir así y bueno, ya no están y tengo que seguir. Porque, por ejemplo, me imagino que esto ocurrió estudiando durante el semestre. Entonces, como que, ¿qué sientes a ti que te ayudó? Pues, o sea, eso es como paradójico. Digamos, a la semana de que ocurrió, yo falté 2 semanas a la U. A las 2 semanas de que ocurrió, yo no quería estar más en mi casa. Yo no quería como, o sea, yo quería salir y simplemente como rodearme de algo distinto y entonces yo volví a la universidad. No, 2 semanas no, a la semana y media. Me habían dado 2 semanas de incapacidad y yo volví unos días antes. Pero era porque en serio quería estar en mi casa y yo me enfoqué un montón en el estudio. Yo en ese momento estaba en primer semestre y fue muy raro porque mucha gente me pregunta que cómo pude sacar ese semestre adelante. Porque en medio de todo a mí me fue re bien, o sea, yo tuve un buen promedio. Sí. Y yo siento que es porque
o sea, yo siento que es porque a mí no se me dificultó como estudiar, sino que para mí antes como que llegar y estudiar fue un refugio. Y yo estudiaba todo el tiempo porque yo no quería pensar en nada. Claro. Entonces era como, yo me dedicaba de lleno total de estudio y esas primeras vacaciones de diciembre fueron horribles porque no tenía nada que hacer. Entonces fue como, es como raro eso porque la gente piensa que como no te tiraste el semestre, pero claro, me pasó fue lo contrario, me refugié mucho en eso. Y pues ahora 2 años y medio después, pues digamos, ya no estoy refugiada en eso. Si estudio es porque pues, quiero estudiarme, ¿no? Pero pues sí, como he afrontado más todo, pues sí, ¿cuál era la pregunta? que si tú sientes que si tú sientes, o sea, que te ayuda a recuperarte de la tragedia. Ay, ya. Es que ya no me acordaba. Tranquila. Ok. No, me ha ayudado un montón de cosas. Me ha ayudado mucho mi familia. Entre todos nos hemos dado mucho apoyo. La familia ha sido fundamental, simplemente fundamental. Y otra cosa que ha sido muy fundamental ha sido mis amigos. En serio, es como me han brindado un apoyo increíble. Entonces cuando estoy triste como que yo a veces me quiero como recluir y quedarme como encerrada en lo mío, pero ellos no me dejan, entonces como no, vamos a hacer esto, salgamos, y me mantienen como, sobre todo más al principio, mantenían muy pendientes como de que yo estuviera como animado, pensando en algo distinto. Es como que me hacían pasar buenos ratos y pues a mí eso me parece muy importante. Porque bueno, sí, obviamente cuando uno otra vez está solo en la casa, uno tiene que afrontar el problema, pero pues también es bueno como uno tener un momento del día en que uno diga, bueno, en ese momento ya me reí, me dispersé, pensé en otras cosas. Entonces, digamos, también venir a la universidad para mí era mucho eso, como estar con mis amigos todo el tiempo porque veo las clases con las mismas personas. Y en general, con otros amigos, así no sean de la universidad, la gente nos apoyó demasiado, mi familia, a mí, los amigos de mi hermano nos apoyaron demasiado, o sea, eso fue algo que me pareció muy lindo, que ellos, por ejemplo, estuvieron todos muy pendientes de mi mamá. A pesar de que ya se habían graduado hace... Sí, a pesar de que ellos se habían graduado como 4 años antes del colegio, pero ellos mantenían muy pendientes y digamos que eso era muy bonito porque mi mamá decía que ella sentía que ellos también eran una parte de él y pues que estaban ahí, entonces era muy bonito. Vale, ¿has necesitado alguna ayuda profesional para superar esto o lo has hecho sola? Pues o sea, en los primeros meses me negué a la ayuda profesional. Estaba como yo puedo sola, pero no, eventualmente sí fui donde una psicóloga y fui durante un tiempo también, durante por ahí unos 4 o 5 meses fui donde ella y eso me ayudó muchísimo. Ella me ayudó como a ver muchas cosas y me ayudó a darme cuenta que había muchas cosas que yo no estaba enfrentando. Entonces como que eso me ayudó bastante. Ella fue la que me ayudó a darme cuenta de que el problema con la comida tenía que ver también con eso, porque aunque cuando uno lo cuenta suena re lógico, en su momento yo pensaba que yo estaba enferma. Y yo fui y me hice todos los exámenes y yo estaba bien, me purgué y todo, porque yo decía como, bueno, yo no sé, y yo no lo asociaba. Y ella fue la que luego me dijo que tenía mucho que ver. Entonces eso me ayudó bastante, pero pues eventualmente dejé de ir, porque pues sentí que podía como continuar otra vez sola el proceso. ¿El proceso? Ay, bueno, vale. Una pregunta, ¿cómo fue tu vida después de este suceso? ¿Sientes que te ha cambiado en algo o sigue siendo igual que antes? No, ha cambiado un montón, ha cambiado un resto, ha cambiado muchísimo porque, pues digamos en el ámbito familiar, ha cambiado bastante porque se siente muchísimo el vacío. Nosotros tratábamos de estar lo más unidos posible y todo, pero pues a veces simplemente es que ahí está, entonces es raro. Pero pues el apoyo, el amor es el mismo. Y yo he cambiado un resto como persona. Entonces digamos, antes era como súper cerrada, como que yo me creía esta vieja que no tenía absolutamente ningún sentimiento y que era como, pues era como más fría con las personas, digamos como que yo no era capaz de decirle a alguien como no, que lo quería muchísimo o algo así,
y eso lo he cambiado. Yo siento que me he vuelto súper afectiva, Ujú. supremamente afectiva, y me he vuelto muy sensible. Claro. Lloro por todo. Ajá. Pero pues, o sea, no son cosas malas, son cambios que pues yo simplemente pues soy diferente Claro. y ya. Sí. Pero pues también soy consciente de que, digamos, puedo superar muchas cosas y yo lo veo como pues que si puedes superar eso, pues otras cosas que Eres se consciente de que eres más fuerte emocionalmente. Sí, Listo. Vale, y después de este suceso, ¿cómo fue la relación con tus papás? ¿Siguió igual o cambió en algo? no fue igual. O sea, al principio fue muy complicado porque digamos que todo el mundo me decía, cuando sucedió, todo el mundo nos decía, a mi hermana y a mí, Ujú. que como que teníamos que estar muy pendientes de mi mamá. Ujú. Entonces todo el mundo era como, cuiden a su mamá, cuiden a su mamá. Y entonces como que en mi mente mi mamá se volvió esta figura súper frágil, Ujú. viendo que pues nunca ha sido así, pues uno ve a la mamá como la mamá, uno es. Ujú. Entonces como que a mí se me metió esta idea en la cabeza de que yo en mi casa no podía llorar, ni Ujú. mostrar como lo que sentía. Entonces yo siempre estaba bien, entonces yo siempre llegaba a la casa y todo bien. Pero entonces al mismo tiempo yo no estaba bien, Ujú. yo estaba muy mal. Entonces eso hizo que yo mermara muchísimo la comunicación con mis papás, porque hoy claramente si yo pasaba tiempo con ellos, era imposible que ellos no fueran a ver que yo estaba mal. Obvio. Entonces como que la relación mermó un montón. Ujú. O sea, yo llegaba a la universidad, yo saludaba, comía y para mi cuarto y ahí me quedaba. Y lo mismo, por las mañanas yo me levantaba, desayunaba y en mi cuarto hasta que fuera la hora de irme a la universidad y así. Y yo me abría y hablaba mucho con mis amigos, los más cercanos del tema, y yo lloraba y todo, pero todo era por fuera de mi casa. Pero yo llegaba a mi casa y era como que yo me reprimía todo, Ujú. todo. Entonces eso era muy difícil. Ujú. Y al mismo tiempo, yo en ese momento no lo sabía, pero al mismo tiempo mis papás estaban haciendo lo mismo. Ujú. Entonces mi papá es un hombre muy reservado. Esta es la fecha en que yo del tema casi no hablaba con mi papá, aún. Pero pues con mi mamá sí, bastante. Entonces también fue como mi mamá hacía lo mismo, lloraba en silencio y sentía todo ella sola porque no quería como afectarnos a mi hermana. y a Pero mí. llevaban el duelo de manera diferente. Entonces como que, pero pues ya con el tiempo, y no hace tanto tiempo, hace como unos últimos meses, Ujú. es que yo venía a hablar con mi mamá del tema y nos hemos abierto y ya estamos como más como para sentirla una con la otra y como ayudarnos. Ujú. Y eso ha sido muy bonito. Con mi papá no ha sido así porque como te digo, él es súper reservado y yo siento que él sufre mucho él solo. Ujú. Pero pues la relación sí se está recuperando porque digamos ya también yo como estoy mejor pues ya es como bueno, ya puedo pasar tiempo con él, es como vamos así nada más hacer ejercicio Ujú. y todo, pero pues el tema todavía está ahí. O sea, el tema está latente, como quien dice. Vale, y de pronto tú te acuerdas cómo se llevó a cabo el acto fúnebre, por ejemplo, los velaron, los enterraron o los cremaron, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, eso fue muy, bueno, algo que no hemos dicho hasta este momento de la entrevista es que las muertes ocurrieron el mismo día. Entonces la de mi abuela fue temprano en la mañana y la de mi hermano fue en la noche. Ujú. Entonces todo lo de mi abuela se había planeado a lo largo del día. Ujú. Entonces al día siguiente ya se sabía que iba a ser el velorio Ujú. y el entierro, porque como había estado un mes en cama, Ujú. no sé cuál sea el término médico, la verdad, no recuerdo, pero nos dijeron que acumulaba muchos fluidos. Sí. Entonces que el velorio no se podía hacer de un día para otro, entonces que ese mismo día se tenía que enterrar lo más rápido posible. Y todo se planeó y todo se hizo y todos los papeles, todo se firmó. Pero en la noche ocurrió lo de mi hermano, entonces al día siguiente yo no fui a nada de lo de mi abuela. No viste nada, o sea, pero tu abuela la enterraron ese día, O sea, que estaba la planeado todo. velaron ese día por la mañana y en la tarde era el entierro. Ujú. Ah, perdón, la cremación. Con mi abuela sí fue cremación. Sí, ajá. Y por la tarde era la cremación, porque mi abuela siempre decía que ella quería ser cremada. Entonces yo no asistí a los eventos, sé que esos fueron, pero no asistí. Igualmente pues amigos muy cercanos asistieron y me contaron que pues que hubo muy lindas palabras, que fue mucha gente y cosas así, pero pues no estuve presente.
porque ese día tuvimos que hacer todas las vueltas de lo de mi hermano. Y para lo de Daniel, fue un velorio, ese sí se hizo de un día para otro en la noche. Este comenzó como tarde, comenzó como tipo 7, entonces fue hasta el día siguiente por la mañana, fue el entierro, él sí fue enterrado. Y pues así, o sea, es raro porque tengo como flashbacks. Como que no recuerdo no recuerdas todo, claro. No sé por qué, pero no recuerdo todo. Yo a veces como que trato de hacer memoria y recuerdo una que otra cosa, pero no todo. Y sí me acuerdo que estaban todos los amigos. Me acuerdo que en el entierro como que ellos cargaban el ataúd entre los amigos. Y así fue muy tierno, fue muy bonito también, pero no recuerdo muchas cosas, estaba muy muy mal. Y no solo de esos dos eventos, o sea, en esos días hay varias cosas que no me acuerdo. Bueno, vale, y por ejemplo, en memoria a ellos siguen celebrando, o sea, como reuniéndose en los cumpleaños o teniéndolas en cuenta, por ejemplo, en el días importantes, y también, por ejemplo, visitas la tumba de tu hermano. Y si tu abuela de pronto la cremaron, pero pues la tienen en la casa, ¿dónde la tienen? Cuéntame un poquito de eso. Ok. Entonces, las cenizas de mi abuela, ella siempre dijo que quería, después de ser cremada, que quería que la arrojáramos al mar. Ella quería estar en el mar. Entonces, pues nosotros inicialmente la cremamos con ese propósito, pero en estos 2 años y medio no hemos ido al mar. Entonces pues se sigue esperando, pero sí es algo que mi mamá tiene muchísimas ganas de hacer y que sí queremos hacer. Y en verdad ya no nos gusta casi tenerla en la casa, pero pues estamos esperando una fecha, como mi hermana vive en Bogotá, estamos esperando una fecha en la que como que todos podamos ir, porque sí queremos estar presentes todos en ese momento. Entonces por eso como que se ha complicado un poco. Y con mi hermano, con la tumba, pues digamos que a mí al principio no me gustaba casi visitarla, pero ya se ha vuelto como algo que me brinda cierto alivio. Es como, pues uno va y uno habla y como que yo siento que es un lugar donde de alguna manera él está, entonces pues es bien. Y vamos como cada 3 semanas, los domingos cada 3 semanas, pues porque tampoco tratamos de ir muy seguido. Claro. Mi papá dice que es algo que no es bueno. Sí. Entonces pues vamos como cada 3 semanas o a veces simplemente una vez al mes, cuando como que hay muchas cosas, porque a veces parciales y todo. Pues, claro. Y los cumpleaños sí, siempre nos reunimos, en Navidad siempre pensamos en ellos y mi mamá tiene unas velitas que como que ella siempre me dice como unos velones que los puso en unos faroles muy bonitos y ella los prende a veces cuando ella pensaba mucho en ellos en el día, en cualquier día. Ella a veces me dice que como que le nace prenderlos y me ha dicho que haga lo mismo, entonces también a veces cuando he pensado mucho en ellos a lo largo del día, como que cuando llego a mi casa, no sé, pues las prendo. Es como un hábito que tenía mi mamá, entonces pues lo estoy adoptando. Y bueno, algo muy bonito es que el mejor amigo de mi hermano abrió un restaurante en el nombre de él. Entonces eso también es algo súper lindo. Claro. Y también a veces cuando simplemente pienso mucho en mi hermano, voy allá y me como una hamburguesa. Y el dueño, el mejor amigo de mi hermano se llama Felipe. Felipe siempre es como, ay, la casa invita, pero yo como que no, yo quiero honrar el restaurante, déjame parar. Entonces eso es muy muy chévere y eso ha sido muy especial para nosotros. Y la mejor amiga de él también, o sea, el mejor amigo lo abrió y la mejor amiga, como es diseñadora, ella le ayudó mucho como con todo el concepto a él, a Felipe, y ella hizo un mural en nombre de mi hermano, entonces está en el restaurante, entonces es muy bonito. Se llama Rich Burger. Vaya. Bueno, vale, entonces de acuerdo con tus creencias otra vez, ¿tú crees, por ejemplo, en la trascendencia y crees que hay una forma de comunicarte con ellos y que te escuchan y que tú los escuches a ellos? Ok. Sí creo en la trascendencia, muchísimo, muchísimo. Con mi hermano, pues cuando él estaba en vida,
era muy chistoso porque como que nos gustaba mucho leer y ver documentales acerca del tema del budismo, como que simplemente nos encantaba. Obviamente pues no somos budistas ni lo practicamos ni nada, pero es un tema que nos gustaba muchísimo y tiene que ver mucho con la trascendencia. Entonces es muy bonito porque la visión del budismo es más como que detrás de todo hay una energía. Entonces esa energía une todo, todas las cosas, animales, personas, todo. Entonces lo que cree el budismo es que las personas simplemente se unen a esa energía. Entonces es como, eso te transmite muchas cosas. Entonces digamos que yo con uno de mi hermano, yo a veces pienso que pues él podría ser una energía que está por ahí, quién sabe dónde. Y ya, pues yo siento que, yo a veces lo siento, pues o sea, siento que está en algún presente de alguna forma. Pero no sientes que reencarnó. Ah, no. No, eso, o sea, me lo dice el budismo, pero no, esa parte sí, no, lo de la energía es lo que me parece muy bueno. Bueno, vale, entonces, hablemos de otras cosas. Okay. Pues tú sabes que, como te expliqué al principio, pues fuera de cámaras, que el duelo pues no solamente tiene que ser la pérdida de una persona. Uno puede hacer duelos con cosas, por ejemplo, con trabajos, con oportunidades. Entonces quisiera saber si de pronto has perdido alguna otra cosa y has hecho tu duelo con eso. Ok. En cuanto a relaciones sentimentales, no, la verdad no. Que como te digo, antes de este evento yo era como toda cero sentimientos. Entonces como que no. Y pues ahorita último tratando de solucionarme a mí misma, entonces no he pensado mucho en eso. Pero si tuve una pérdida, pues no sé si eso aplique, pero sí, una pérdida como... Cuando estaba en 11 quería aplicar una beca en una universidad en el exterior y fue un proceso como que duró como todo un año. Esa gente me puso a escribir ensayos, a hacer exámenes, de todo, llenar formularios, pedir cartas de recomendación, o sea, yo hice de todo y a la final del proceso me dijeron que no y para mí fue horrible. O sea, en ese momento que no me había pasado nada de esto, para mí fue como de lo más horrible que me había pasado hasta ahí, porque pues yo me sentía una persona como súper capaz y yo estaba acostumbrada que como que lo que me proponía lo lograba siempre. Claro, y me imagino que tenías un promedio súper alto en el colegio. Y yo ya me había ganado como otros concursos y otras cosas como de talla internacional, entonces cuando a mí me dijeron que no, yo me sentí como... No, pues no, yo además que como que ya le había metido todo el empeño a que eso iba a ser mi vida después del colegio. Entonces fue como haber perdido todo mi plan y fue como a último minuto porque además me dijeron y no faltaba nada para las inscripciones de las universidades aquí, ya se iban a cerrar. Y me dijeron y yo como, no, ¿qué hago? Pero sí me dio muy, muy duro como saber que a veces hay cosas que a uno no le salen. Era algo que no estaba acostumbrado. Ay, vale. Pues obviamente hay una diferencia muy grande entre esta pérdida y la otra, ¿cierto? Uy, sí. O sea, ¿qué consideras? O sea, por ejemplo, ¿consideras que el dolor fue diferente? Como que cuando te pasó lo de la universidad lloraste o cosas así. Cuando me pasó lo de la universidad sí lloré. Claro, obvio, yo lloré cuando me llegó la carta de rechazo. ¿Pero te mandaron una carta de rechazo? Sí, me mandaron una carta de rechazo. Fue imposible. Como que yo me sentí como, pero ¿por qué? Yo todo lo hice, todo lo di. Pero era como, claro que era muy diferente porque los de las pérdidas fueron dolor físico, psicológico, de todo. En cambio, yo siento que lo de la universidad era pura frustración. Como que da mucha rabia de que no me hubiera salido lo que me propuse y era frustración de que entonces ya no sabía qué hacer porque yo no había planeado, o sea, yo no tenía un plan B, entonces como que fue mucho eso, pero digamos es que ese sentimiento se pasa mucho más rápido y mucho más fácil. Y muy rápido, o sea, yo ya la semana, entonces yo ya tenía mi replan B y aplicar la Javeriana, mijo, y ya. ¿Y ya en qué semestre vas, vale? En sexto. ¿En sexto semestre? Ay, bueno, vale. Bueno, muchas gracias, vale, por esta entrevista. Y pues, ya.